En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Las parábolas que acabamos de escuchar pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo, ese pastor que dejando las 99 ovejas de su rebaño va en búsqueda de la oveja perdida, y la mujer que pierde una moneda y que revuelve toda la casa para encontrarla, y el hecho de la felicidad y gozo del pastor y de la mujer al hallar la moneda y hallar la oveja, se complementa con la otra parábola del Evangelio de San Lucas, estas tres parábolas de la misericordia, la del Hijo pródigo. Con estas parábolas, nuestro Señor Jesucristo quiere callar la boca de los fariseos y de los letrados, de aquellos que eran entendidos en la ley, porque estaban henchidos de engreimiento, estaban henchidos de soberbia espiritual. Y con esta parábola nuestro Señor no hace otra cosa que resumir la historia de la salvación. Esa historia de un Dios que sale en búsqueda del hombre que se ha alejado de él por el pecado. Leíamos el domingo pasado esa otra parábola del Señor, la invitación del Rey a las bodas, aquel banquete, aquel Señor importante que había preparado un festín, un convite, y quería hacer partícipe de él, a sus amigos. Estos, rechazando la invitación, hacen que el Señor se enfurezca, pero que su misericordia se extienda a todos los hombres. Dios, decíamos el otro día con la Sagrada Escritura, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero si bien sabemos que no todos los hombres quieren salvarse, todos podemos vernos en la parábola de la oveja perdida, todos a excepción de la Virgen María Inmaculada. Ella, preservada del pecado original, no entra en ese ámbito, pero todos nosotros, al menos por el pecado original, éramos ovejas errantes, perdidas, desorientadas, dominadas y esclavizadas por el pecado. Y fue necesario que Cristo nuestro Señor, el Verbo eterno del Padre, saliese de su gloria, entrase en el mundo, entrase en nuestra historia, tomase carne y sufriese por nosotros los trabajos de la cruz y de la pasión y de su muerte para liberarnos de tal esclavitud, de tal servidumbre, de tal estado. Por el pecado original, todos podemos considerarnos ovejas perdidas y todos hemos de rendir un homenaje de acción de gracias a Jesucristo nuestro Señor, pues aquel mismo sacrificio de la cruz se renueva sacramentalmente cada vez que celebramos la Santa Misa. El sacerdote, sobre las especies sacramentales, pronuncia las palabras de la consagración: esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Gracia, redención, justificación que Cristo hace derramar sobre el mundo y sobre cada una de las almas. Podemos detenernos a considerar la verdad acerca del pecado original, no creído por el mundo e incluso a veces negados en ciertos ambientes teológicos más bien heréticos. Es cierto que la verdad acerca del pecado original no es una verdad que nosotros por nuestra propia razón podamos llegar a ella. Es un dato revelado. Así se lee en las primeras páginas de la Sagrada Escritura. Dios había colocado a nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el jardín del Edén, y allí aparece la serpiente tentadora, seduciendo primero a la mujer y por medio de ésta a Adán. Ambos desobedecen el mandamiento originario: del árbol del bien y del mal no comáis, porque si coméis moriréis. Aquellos nuestros primeros padres cometieron el primer pecado, y ese primer pecado tuvo una consecuencia desastrosa para toda la humanidad.
pues ellos eran la primera pareja, el primer matrimonio que Dios había establecido. ¿Qué nos enseña la fe sobre el pecado original? Empecemos por decir que pecado es toda transgresión voluntaria de la ley de Dios y encierra en su concepto dos notas esenciales: el desorden y la voluntariedad. Desorden ante el orden establecido por Dios, voluntariedad, el deseo y la voluntad de rebelarse contra ese mismo orden. Estas dos condiciones, de uno u otro modo, se encuentran en todo pecado. De fallar alguna de ellas, no habría pecado. Por razón de la causa del que proceden, dividen los teólogos en pecado original y pecado personal. El pecado de nuestros primeros padres fue un pecado personal, pero por ser nuestros primeros padres es pecado original, que comunican a toda su descendencia. El pecado original no lo hemos cometido nosotros por un acto propio de nuestra voluntad. Lo hemos contraído, ha venido con nuestra propia naturaleza, transmitido a través de la generación de nuestros padres. Y esta es una verdad que conocemos por la fe, por la revelación, afirmada en la Sagrada Escritura y definida por los concilios de la Iglesia. Y por tanto, la Iglesia nos enseña que Adán pecó, y pecando Adán, su pecado no solo le perjudicó a él mismo, sino a toda su descendencia, a todo el linaje humano. Este pecado hizo que Adán, para sí y para todos sus descendientes, perdiesen aquella santidad primera que Dios le había dado de origen, los dones extraordinarios con los que Dios había adornado al primer hombre y a la primera mujer. Y hemos de considerar también que no solamente hemos heredado de Adán esas desgracias, las consecuencias del pecado, sino su mismo pecado, que también a nosotros se nos imputa como propio, aunque de manera distinta. En Adán, nuestro primer padre, el pecado original es personal, cometido por un acto de su voluntad. En nosotros, el pecado original es también propio, pero habitual. Santo Tomás de Aquino le llama mancha de pecado. El Concilio de Trento explica que el modo de la transmisión de este pecado original es por la generación natural de nuestros padres. Al darnos la vida, nos transmiten también el pecado original que viene en nuestra naturaleza. Y esto es una verdad de fe que la Iglesia confiesa y que nosotros hemos de creer. Pero podríamos preguntarnos, ¿no es esto injusto? Que otro haya pecado y que nosotros carguemos con sus consecuencias. ¿No es Dios injusto al cargar sobre nosotros que nada hemos tenido que ver en aquel pecado las consecuencias de éste? Aquí está precisamente la cuestión. El pecado original no deja de ser un misterio que sobrepasa nuestro propio entendimiento, que hemos de afirmar por razón de la fe, que hemos de afirmar porque es un dato revelado, porque así lo manifiesta la Escritura, así lo enseña la tradición y así lo profesa la Iglesia. Los teólogos han intentado explicar de unas y otras maneras qué razones convenían para que esto fuese así. Quizás la que más nos sirva sea la del mismo Santo Tomás de Aquino. Dice Santo Tomás que Dios nuestro Señor concedió a nuestros primeros padres privilegios sobrenaturales y preternaturales, no solamente a su persona en particular, sino a ellos y a toda su descendencia, no al Adán histórico, sino al Adán como cabeza del género humano, como depositario de unos tesoros que no eran solamente para él, sino para toda su descendencia, para toda la humanidad. Porque nosotros, eternamente presentes en el pensamiento de Dios, estábamos como concentrados en aquel instante en la misma persona de Adán. De esta manera, al pecar Adán, no solo hemos heredado las consecuencias del pecado, sino que de algún modo todos hemos pecado.
Ciertamente esta explicación no desvela el misterio, ni nos da una explicación que nos convenza, vamos a decir, con una certeza absoluta, pero sin duda alguna esclarece y nos da el convencimiento de que lo que nos enseña la fe así es. Y ante ese estado, ¿qué necesitaba el hombre? Necesitaba un redentor. Nos llenan de entrañas de admiración y de asombro, que al mismo momento de pecar el hombre, Dios mismo promete el Mesías Salvador y Redentor. Cuando Dios sale a pasear al jardín y llama a Adán, que se había escondido junto con su esposa, porque el pecado había hecho engendrar en ellos el miedo y la desconfianza en Dios. Fijaos, el pecado hizo que Adán y Eva engendrasen en sí mismos desconfianza ante un Dios que era Padre misericordioso y todo bondad. Dios sale a su encuentro, los llama y los busca. Adán responde: porque teníamos miedo, nos escondimos. Y Dios, en esa conversación que tiene con el hombre, con la mujer, con la serpiente, promete la descendencia de una mujer, María Santísima, la Inmaculada Concepción, a su descendiente, que aplastará la cabeza de Satanás, la cabeza del maligno. Era imposible para el hombre redimirse del pecado. Era imposible para nosotros, por mucho bien que hiciésemos y muchos sacrificios que ofreciésemos, el poder pagar la deuda infinita del pecado, porque a quien habíamos ofendido es infinito y es Dios mismo. Era necesario que el mismo Dios tomase nuestra naturaleza humana, se hiciese hombre y ofreciese en sí mismo, en el sacrificio de la cruz, el sacrificio de valor infinito que perdonase nuestras culpas. Fue por tanto necesario que el Verbo eterno tomase nuestra carne y se ofreciese en sacrificio en la cruz para redimirnos del pecado. Él es este buen pastor que, dejando su gloria a la derecha del Padre, ha bajado a nuestro mundo, ha entrado en nuestra historia y ha venido a buscar aquello que estaba perdido, ha venido a buscar a la oveja descarriada que éramos cada uno de nosotros. Dice el gran San Agustín: el hombre puede venderse por el pecado, pero no puede redimirse a sí mismo de sus propias iniquidades. Podemos, sí, vender nuestra alma cuando nos entregamos al pecado, pero nada podemos hacer nosotros para librarnos de esa esclavitud a la que nosotros voluntariamente nos entregamos. Solamente Dios, solamente Jesucristo nuestro Señor, solamente su misericordia puede salvarnos de nuestros propios pecados. Queridos hermanos, ¿cuántas veces hemos experimentado ser nosotros también ovejas extraviadas, locas, perdidas, que por nuestra desobediencia, por nuestra locura, por nuestra búsqueda de placeres efímeros, por nuestro apego a lo mundano, por nuestros descuidos, hemos perdido la gracia y con ello hemos perdido la amistad con Dios y hemos perdido a Dios? ¿Cuántas veces nosotros, inconscientemente, pero tantas veces conscientemente, sin darnos cuenta, pero dándonos cuenta, hemos inculcado los mandamientos de este Dios que es todo bondad y que no quiere otra cosa que nuestro bien? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos salido del rebaño de Cristo? Y, maravilla de las maravillas, con cuánta misericordia, con cuánta paciencia, con cuánto amor, con cuánta dulzura, el buen pastor una y otra vez ha salido en búsqueda nuestra. Una y otra vez nos ha concedido la gracia del arrepentimiento y de la contrición. Incluso se ha servido, como en la parábola del hijo pródigo, de esa insatisfacción que el pobre tenía al tener que estar comiendo las mismas algarrobas que comían los cerdos. También nosotros, incluso en el sentimiento de nuestra insatisfacción, en nuestro fastidio por ser como somos, tan débiles y tan torpes, Dios mismo se sirve de eso para darnos su gracia, para traernos nuevamente así, para concedernos el arrepentimiento, darnos el perdón y hacernos entrar nuevamente en su iglesia, en su cuerpo místico, en su rebaño y devolvernos la vida de la gracia. Santa Teresa, en el libro de su vida, nos invita a contemplar
esta bondad de Dios nuestro Señor. Dice ella: la bondad de Dios es mayor que todos los males que podamos hacer, y no se acuerda de nuestra ingratitud cuando nosotros, conociéndonos, queremos volver a su amistad, ni de las mercedes que nos ha hecho para castigarnos con ellas. Acuérdense de sus palabras y miren lo que ha hecho conmigo, dice la santa, que primero me cansé de ofenderle, que su majestad dejó de perdonarme. Primero me cansé yo de ofenderle, que su majestad se cansase de perdonarme. Nunca se cansa de dar, ni se pueden agotar sus misericordias. No nos cansemos nosotros de recibir. No nos cansemos nosotros de recibir la misericordia de Dios. Y si por debilidad o por torpeza caemos y recaemos en el pecado, no nos cansemos de acudir al sacramento de la confesión, de confesar humildemente nuestro pecado. Señor, pequé, ten misericordia de mí, y recibir nuevamente el baño y el perdón de su misericordia. Ojalá, mis queridos hermanos, nos cansemos nosotros antes de pecar, que Dios nuestro Señor no se cansará de perdonarnos. Ojalá lleguemos al aburrimiento de pecar y ya no pequemos más, porque el Señor no se cansará de perdonarnos. Y ante tanta muestra de amor, hemos celebrado la fiesta del Sagrado Corazón, de ese corazón sacratísimo de Jesús que late vivo de amor por nosotros, presente en la Eucaristía, porque aquí está vivo, no es una imagen, es un corazón que late de amor y que desde ese silencio, desde esos velos del sacramento, nos atrae, nos espera y sale en nuestra búsqueda, y como buen pastor nos da sus silbidos y nos llama por nuestro nombre para que volvamos a su rebaño. Ante tanta muestra de amor que hacer, lo solemos decir: amor con amor se paga. No hay otra respuesta. No le podemos dar otra respuesta a Dios nuestro Señor, a Jesucristo nuestro Redentor, que amor. Y amar a Jesucristo es tener verdadero deseo íntimo y eficaz de que Él sea conocido, de que Él sea amado, de que Él sea reverenciado. Que Jesucristo sea conocido por mí, que Jesucristo sea reverenciado por mí, que Jesucristo sea amado por mí. Y este mismo deseo no lo tendré solo para mí, porque el bien que yo tengo lo deseo comunicar a aquellos a los que amo. Y entonces también que Jesucristo sea conocido en mi familia, entre mis amigos, que Jesucristo sea amado entre ellos, que Jesucristo sea reverenciado y adorado y obedecido también en mi casa, en mi hogar, en mis amigos, en toda mi parentela. Y no solamente en eso, sino en el mundo entero, que reine el Sagrado Corazón en los corazones de los hombres. Amar a Jesucristo es tener un dolor verdadero del pecado, de ese pecado que es el mundo contra Dios y el mundo sin Dios. Y por eso el cristiano, aquel que se declara devoto de Jesucristo, de su sacratísimo corazón, siente verdadero dolor de que las almas no amen, no esperan, no crean, no adoren a Jesucristo, Redentor del mundo. Ese verdadero dolor que nos lleva a una lucha verdadera contra el pecado, contra todo aquello que lo promueve, no contra el pecador, sino contra el pecado. Al pecador misericordia, al pecado guerra sin tregua. Al pecador la Iglesia lo espera para darle la misericordia. Al pecado hay que denunciarlo y hay que destruirlo, porque, mis queridos hermanos, el pecado lo único que nos lleva es a la esclavitud y a la muerte eterna. Satanás miente, siempre miente. Mintió el primero ante nuestros primeros padres, engañándolos, y nos miente también a cada uno de nosotros cuando nos ofrece la tentación, una felicidad que no puede darnos, y lo único que nos da es la experiencia del sinsabor de haber ofendido a Dios y de una felicidad efímera que se ha escapado. Amor a Jesucristo es poner en Él toda nuestra confianza, preocuparse solamente de sus cosas, y las nuestras, entregárselas a Él para que Él se preocupe. Aquella alma que es devota del corazón de Jesús
lo sabe y está bien confirmado en ello. Cuando uno se abandona a las cosas de Dios, a las cosas de Jesucristo, Él mismo es quien gobierna y dirige y ordena toda nuestra vida. Bendeciré, son las palabras del Sagrado Corazón en sus promesas. Bendeciré y bendeciré con bienes espirituales, pero también materiales. Amar a Jesucristo es llorar sinceramente nuestros pecados, porque en definitiva nos vemos tantas veces como abocados irremediablemente a ello y le ofendemos una y otra vez, a pesar de querer vivir en gracia y querer agradarle. Experimentamos tantas veces aquello que dice el apóstol San Pablo: el bien que quiero no lo hago y el mal que no deseo es lo que termino realizando. Pero a pesar de ello, al tener la gracia de la contrición, he de llorar mis pecados, no por fastidio de que no soy tan perfecto como me gustaría ser, sino porque mis pecados han sido la causa de la pasión y muerte del Redentor. Amar a Jesucristo es no tener secretos con aquel que es amigo verdadero. Nuestros trabajos, nuestras tribulaciones, nuestras angustias, nuestras dificultades, nuestras esperanzas y alegrías, nuestros deseos y sentimientos, todo lo entregamos a Él, todo se lo confiamos, porque Él nos ha dicho: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. En el corazón de Jesús, en este corazón sacratísimo de Jesús, abierto por la lanza del costado, en esa llaga tenemos nosotros la puerta de acceso al mismo corazón de un Dios que nos ama y que nos ama con ternura verdadera. Hemos de entregarle todo para que Él elimine lo malo que hay en nosotros, purifique lo bueno y todo lo acreciente para su gloria y para nuestra salvación. Amar a Jesucristo no son palabritas, sino que amar a Jesucristo es imitar y reproducir su vida. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser Jesucristos en medio del mundo, imitando sus virtudes interiores y exteriores. Y por eso nuestra pregunta en cada momento ha de ser: Jesús mío, ¿tú qué harías en este momento? ¿Tú cómo solucionarías este problema? ¿Cómo reaccionarías ante esta ofensa? Y así como Jesucristo amó a sus enemigos y perdonó a los que le mataban, así también nosotros, por el amor, seremos testigos de Jesucristo, porque por el amor conocerán que somos de los suyos. Amor a Jesucristo es una vida continua de renuncia de nosotros mismos y de mortificación, pues Él no nos engaña, y bien lo dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Amor a Jesucristo es cumplir su voluntad, no solamente la letra, sino el espíritu, no solamente aquello que nos obliga en materia grave, sino también todos aquellos que son sus consejos y sus palabras en el Evangelio, cada uno según nuestra vocación y nuestro estado de vida. Y este amor a Jesucristo nos llevará a la verdadera reparación que le hemos de ofrecer a este Dios que hemos ofendido con nuestro pecado y a este Dios que queremos ofrecerle el acto de nuestra reparación como verdadero acto de amor. A mayor ingratitud, a mayor ofensas, a mayor frialdad, a mayor sacrilegios que ha de hacer el alma cristiana, mayor entrega, mayor fidelidad, más amor, más cuidado en nuestras propias faltas y en todo aquello que pueda ofender a Dios, más renuncia propia, más mortificación, más alabanza y gloria externa hemos de darle a este Jesucristo. Si los hombres no le aman, amémosle nosotros y proclamemos, como aquel Francisco de Asís por las calles de las ciudades: el amor no es amado, pero yo quiero cantar al amor de los amores, que es Jesucristo, Redentor de los hombres y único Salvador. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.